Los invito para que realicemos un ejemplo de tal manera que podamos comprender mejor la liquidación de la plantilla de nómina y la liquidación de los aportes a la seguridad social y los aportes para fiscales. Vamos a resolverlo. Muy bien, vamos a dar inicio a la realización de nuestro ejemplo en el que vamos a liquidar la planilla de nómina de la empresa El Roto S.A., quien presenta hasta el momento 3 trabajadores con características o condiciones diferentes. En este ejemplo vamos a liquidar la planilla de nómina con los devengados, las deducciones, los aportes a la seguridad social por parte de la empresa y los aportes para fiscales. Entonces vamos a empezar el proceso de liquidación uno a uno. El primer trabajador es Raymond, quien es el administrador de la empresa, entonces su cargo es administrador y tiene asignado un salario básico de 3.800.000 pesos mensuales. Como en el ejercicio no dice, no menciona que Raymond haya trabajado 10, 15 o 20 días, entonces vamos a asumir que es el pago mensual, por lo tanto 30 días, para calcular el sueldo de Raymond. Por aquí en la parte de abajo tenemos un ejemplo en el que Carolina lleva 20 días en la empresa. Esta situación se puede dar porque ha sido contratada a mitad de mes, porque inició su contrato en una fecha diferente al inicio del mes y únicamente lleva acumulados ciertos días hasta el momento de liquidación de la nómina. Entonces vamos a calcular el sueldo de Raymond. El sueldo de Raymond depende de la cantidad de días que haya trabajado. En este caso tomaremos el básico, lo dividimos en 30, que son los días del mes, para calcular cuánto vale un día de trabajo, y lo multiplicamos por el número de días. En el caso de Raymond, pues nos va a dar los mismos 3.800.000, pero nos queda la fórmula amarrada, cosa de que si Raymond, por ejemplo, se le debe liquidar o calcular una quincena, entonces él automáticamente nos va a arrojar los valores. Bueno, entonces volvemos a los 30 días. El auxilio de transporte, recordamos que es un beneficio que tienen únicamente las personas que devengan o que ganan hasta 2 salarios mínimos. Como Raymond gana más de 2 salarios mínimos, entonces no le corresponde o no tiene el derecho a recibir un auxilio de transporte. Las comisiones son un valor adicional que se dan por motivar a los trabajadores a cumplir algunas metas. En este caso, Raymond, que es el administrador, no tiene asignada ninguna comisión, por lo tanto aquí vamos a llevar 0. Y horas extras, de acuerdo a nuestro ejercicio, pues Raymond no ha calculado o no ha ganado horas extras durante este periodo de tiempo. Muy bien. El total de vengados. Los devengados es la suma de todo lo que gana un trabajador en un determinado periodo. Es decir, que en este ejemplo que estamos manejando acá, entonces a Raymond le vamos a sumar su sueldo, el auxilio de transporte, las comisiones y las horas extras. Como él únicamente devengó sueldos, pues entonces el valor nos va a arrojar los mismos 3.800.000, que es el valor de su base. Muy bien. Como ya hemos explicado en anteriores clases, pues Raymond debe hacer un aporte para su salud, ya que la seguridad social en el tema del régimen de salud y el régimen de pensiones es un pago que se hace en dos partes. Un 4% lo ponen los trabajadores y un 8.5% lo pone la empresa o el empleador. Entonces, primero vamos a calcular el valor que le corresponde al trabajador, ya que este es un valor que se le deduce de sus devengados o de sus deventos. Entonces aquí vamos a aplicar la fórmula. Todo lo que se gane el trabajador, es decir, los devengados, exceptuando el auxilio de transporte, y lo vamos a multiplicar por el 4%. ¿Sí? Eso nos dice que a Raymond le corresponde aportar cada mes a su salud 152.000 pesos. La misma situación vamos a aplicar para la pensión. Todo lo que se gana el trabajador, que son los devengados, exceptuando o restando el auxilio de transporte, lo multiplicamos por 4% y eso nos determina que cada mes Raymond debe aportar de su sueldo, de su salario, un 152.000 pesos para su salud y 152.000 pesos para su pensión. Muy bien, vamos a los fondos de solidaridad pensional.
Este aporte es un aporte que realizan únicamente las personas que devengan o que ganen más de 4 salarios mínimos. Les recuerdo que el salario mínimo para el 2020 en Colombia son 877.803 pesos. Si multiplicamos este valor por 4, podemos determinar que 4 salarios mínimos son 3.511.212 pesos. Como en este caso Raymond gana o devenga más de 4 salarios mínimos, que son 3.800.000 pesos, entonces debe realizar ese aporte adicional a estos fondos de solidaridad pensional. ¿Cuánto es el aporte a los fondos de solidaridad pensional? Un 1%. ¿Un 1% de qué? Del mismo concepto que venimos manejando. Todo lo que él devengue o gane menos o exceptuando el auxilio de transporte, lo multiplicamos por el 1% para calcular que Raymond debe aportar, además de sus aportes a salud y a pensión, a los fondos de solidaridad pensional 38.000 pesos. Otro de los devengados que encontramos en las nóminas son las retenciones en la fuente por salarios, pero en ninguno de los salarios que tenemos aquí en nuestro ejemplo, pues es necesario hacer el procedimiento porque le daría menos de la base que hay en la tabla del artículo 383. Por lo tanto, aquí la retención en la fuente sería 0. Los préstamos son un caso especial que algunas empresas tienen con los trabajadores, ya que les hacen adelantos o les hacen créditos para que estos los vayan pagando cada mes a la empresa a través de su nómina. Entonces, aquí en nuestro ejemplo decimos que Raymond tiene un crédito en el que paga mensual a la empresa 120.000 pesos. Entonces, vamos a traer esos 120.000 acá. Finalmente tenemos el total de las deducciones, donde vamos a sumar todas las deducciones o todo lo que le vamos a quitar a Raymond, sus aportes a salud, a pensión, a fondos, la red de fuente y en este caso los préstamos, lo cual nos daría una suma de 462.000 pesos. Finalmente en nuestra tabla vamos a encontrar el neto a pagar. El neto a pagar sería cuánto recibe o cuánto se le debe consignar a Raymond como parte de su pago mensual. ¿Qué es el neto a pagar? Es la diferencia o la resta en lo que el trabajador devenga menos las deducciones que la empresa le debe realizar. Es decir, que en este ejemplo a Raymond se le debería consignar o pagar 3.338.000 pesos. Muy bien. Vamos a mirar el ejemplo número 2. Caso número 2 es de José Álvaro. José Álvaro determinamos en nuestro ejemplo que es un operario. Este operario tiene asignado un básico que representa el salario mínimo. ¿Sí? Esta información la estamos tomando de aquí, de nuestro ejercicio. Entonces, José Álvaro tiene asignado un salario mínimo que corresponde en el 2020 a 877.803 pesos. Determinamos que José Álvaro trabajó todo el mes, por lo tanto, su sueldo correspondería al mismo valor. Les recuerdo que aquí arriba ya planteamos la fórmula en la que vimos que es el básico dividido 30 multiplicado por el número de días. Entonces yo simplemente voy a tomar la fórmula que está planteada en la primera parte y la voy a arrastrar para que él me vuelva a calcular el mismo valor. Si ustedes notan aquí en Excel, como yo ya formulé todas las primeras líneas, entonces él automáticamente me va a ir calculando los valores, pero ya vamos para allá a explicar. Bueno, muy bien. Como José Álvaro tiene asignado un salario mínimo, él solo se gana un salario mínimo, tiene derecho a que la empresa le pague un auxilio de transporte. Ese auxilio de transporte corresponde a 102.854 pesos cuando él trabaja todos los días del mes en la empresa. ¿Sí? En este caso, José Álvaro no tiene comisiones, pero sí dice nuestro ejercicio que él trabajó unas horas extras que ya están liquidadas o calculadas como novedades de nómina, en el que determinaron que esas horas extras corresponden a un pago o a un valor de 250.000 pesos. En el devengado de José Álvaro encontramos la suma del sueldo, del auxilio de transporte, las comisiones y las horas extras que él se gana. Muy bien, José Álvaro también debe aportar a la salud y a la pensión, ¿cierto? Entonces, a José Álvaro vamos a tomar lo que él se devenga
es decir, lo que él gana, menos el auxilio de transporte, y lo vamos a multiplicar por el 4% para calcular cuánto debe aportar a la salud y cuánto debe aportar a la pensión, que en este caso serían 45.000. José Álvaro no debe aportar a los fondos de solidaridad pensional. ¿Por qué no debe aportar? Porque no gana más de 4 salarios mínimos. Y la norma dice que únicamente los que ganan más de 4 salarios mínimos deben aportar. En este caso, José Álvaro tampoco tiene base para calcular retención en la fuente, no le alcanza su salario para eso, y pues él no paga ningún crédito y ningún préstamo. Entonces, el total de deducciones es la suma de todo lo que le vamos a deducir de su salario, que sería únicamente el aporte a salud y a pensión, y el neto a pagar representaría la diferencia o la resta entre lo que él devenga y las deducciones que le hacemos. En este caso, a José Álvaro habría que consignarle 1.140.433 pesos, de acuerdo a las características que tuvo la nómina de ese mes. Muy bien. Finalmente, entonces vamos con el caso o la situación de Carolina. Entonces decimos que Carolina, ¿sí?, es una vendedora en la empresa que tiene asignado un básico de 900.000 pesos. 900.000. Pero que Carolina únicamente lleva 20 días trabajando en la empresa, ¿sí? Digamos que fue contratada, no sé, el día 10 para liquidar esta planilla de nómina el día 30, ¿cierto? Entonces únicamente lleva 30 días. Aquí es donde nos va a aplicar la fórmula que traemos desde el inicio, que es el básico dividido 30 multiplicado por el número de días. Entonces simplemente yo no la voy a volver a poner, sino que arrastro la fórmula y él automáticamente me calcula que Carolina, ¿cierto?, tiene un sueldo de 600.000 pesos. Como ella se gana 900.000 pesos, tiene derecho a que la empresa le pague un auxilio de transporte. Ya sabemos que en el 2020 son 102.854 pesos, pero aquí sucede algo especial. Resulta que esos 102.000 pesos me los pagan a mí cuando yo me transporto o debo ir a la empresa durante todo el mes, pero Carolina únicamente lleva trabajando 20 días. Por lo tanto, vamos a dividir ese valor en 30 para saber el valor de un día de auxilio de transporte y lo vamos a multiplicar por los 20 días que Carolina lleva trabajando. Eso nos va a dar en proporción de esos 20 días un pago de auxilio de transporte de 68.569 pesos. Según nuestro ejercicio, Carolina durante estos 20 días ha ganado unas comisiones de 50.000, no ha trabajado horas extras, por lo tanto, su devengo o devengado es la suma del sueldo más el auxilio de transporte, más las comisiones, más las horas extras de esos 20 días. Al igual que los demás, Carolina debe aportar a la salud y a la pensión tomando el devengado menos el auxilio de transporte y multiplicándolo por el 4%, nos daría 26.000. Igual que José, Carolina no debe aportar a los fondos de solidaridad pensional porque no devenga más de 4 salarios mínimos, no se le calcula retención en la fuente porque su salario no le da para la base y pues ella sí no tiene ningún crédito con la empresa. Por lo tanto, el total de las deducciones sería la suma de lo que le vamos a deducir, que en este caso serían los aportes a salud y a pensión, y el neto a pagar sería la diferencia entre lo que ella devenga y lo que le deducen o le descuentan. Es decir, en este ejemplo, Carolina habría que consignarle 666.569 pesos. Muy bien, ahora vamos a calcular ya no la parte que le corresponde a los trabajadores, sino que vamos a hacer el cálculo del aporte que la empresa debe pagar a la seguridad social. Recordemos nuestros porcentajes. A la empresa le corresponde aportar mensualmente un 8.5% a la salud, un 12% a la pensión y si tiene afiliados sus trabajadores al riesgo tipo 1, que es el mínimo, entonces un 0.522% a la ARL. En los aportes parafiscales
que se refiere a las cajas de compensación familiar, al CBF y al SENA. Entonces, a la empresa le corresponde aportar o pagar mensual un 4% a las cajas, un 3% al ICBF y un 2% al SENA. ¿Sí? ¿De qué? ¿De qué es ese aporte o sobre qué valor se calcula? De la misma fórmula que venimos manejando, que es tomar los devengados y disminuirle o restarle el auxilio de transporte. Pero resulta que aquí no necesitamos los valores individuales. Aquí no necesitamos el valor de Raymond, de José y de Carolina, sino el total que le corresponde aportar a la empresa. Por lo tanto, no lo voy a calcular de estos valores individuales, sino que voy a sacar los totales. El total devengado de la empresa corresponde a la sumatoria de todos los devengados. ¿Sí? En este caso, esto nos daría 5.749.000. Y voy a sumar el total de los pagos de auxilio de transporte que ha hecho la empresa, que en este caso me darían 171.000. Y voy a calcular aquí el aporte a salud. Entonces, sería el devengado de todos los trabajadores menos el auxilio de transporte de todos los trabajadores multiplicado por el porcentaje que ya sabemos que es 8.5%. Eso quiere decir que en este ejemplo a esta empresa le corresponde cada mes un pago de 474.113 pesos a las entidades promotoras de salud o EPS por su parte, más lo que aportan los trabajadores, que aquí tenemos una sumatoria, ¿cierto?, del aporte a trabajadores de 223.112 pesos, ¿sí? Muy bien. Resulta que si esta empresa es declarante de renta, ¿sí?, y tiene más de 2 trabajadores y sus trabajadores devengan o ganan menos de 10 salarios mínimos, pues esta empresa se puede acoger a la ley 1819, ¿sí?, en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, en el que determinan que esta empresa se exonera o se libra del aporte a salud. Es decir, que ese aporte terminaría siendo, ¿sí?, 0 pesos. ¿Por qué 0 pesos? Porque si esta empresa se puede acoger, entonces ese aporte 0 pesos. ¿Listo? Muy bien. Vamos a asumir que nuestra empresa entonces se acogió a la norma y el aporte a salud sería 0 pesos. Igual ya mostramos y enseñamos aquí cómo sería el cálculo cuando una empresa no se acoge a esta norma. Muy bien. El aporte a pensión vamos a calcularlo de la misma forma que hicimos el de salud, el total devengado de todos los trabajadores menos el auxilio de transporte y lo vamos a multiplicar por el porcentaje que le corresponde a la empresa, que sería el 12%. Es decir, que en este ejemplo, esta empresa le corresponde pagar cada mes 669.336 pesos a los AFP, que son los fondos de pensión. Lo mismo sucede aquí con las ARL, aseguradoras de riesgos laborales, asumiendo de que los tiene afiliados a todos al riesgo tipo 1, entonces vamos a hacer la misma fórmula, todos los devengados de la empresa, menos el auxilio de transporte, multiplicado por el 0.522%. Recordemos que esto es un concepto que únicamente paga la empresa. Entonces, de acuerdo a nuestro ejemplo, a esta empresa le correspondería pagar 29.116 pesos. En total, en la seguridad social de esta empresa, entonces ella debe asumir un pago mensual de 698.452 pesos como concepto de seguridad social, exonerándola del aporte a salud gracias a la nueva norma. Muy bien, vamos con las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, es decir, aportes para fiscales. La empresa mensualmente debe aportar un 4% de lo que devengan los trabajadores, exceptuando el auxilio de transporte, es decir, la misma fórmula, devengados menos auxilio de transporte, multiplicado por el 4%. Este aporte cada mes se hace a las cajas de compensación familiar, que en este caso serían 223.112 pesos. La misma fórmula la vamos a usar para los aportes al ICBF y al SENA, que sería devengados menos
auxilio de transporte, en el caso del ICBF por 3%, y en el caso del SENA serían devengados menos auxilio de transporte, la misma fórmula, pero en el caso del SENA sería multiplicado por el 2%. ¿Listo? Muy bien. Esperemos que aquí se nos movió un poquito la fórmula. Devengados menos auxilio de transporte por el 4%. Resulta que si nuestra empresa, nuestro ejemplo, es una empresa declarante que tiene más de 2 trabajadores y cuyos trabajadores ganan menos de 10 salarios mínimos, se puede acoger a la norma de la exoneración, por lo tanto su aporte a ICBF daría 0 y su aporte al SENA daría 0 porque nos acogemos a esta norma. Por lo tanto, esta empresa únicamente debe aportar en el mes a los parafiscales, a las cajas de compensación familiar, lo que nos daría en este ejemplo 223.112 pesos. Espero que les haya quedado claro cada una de las fórmulas y cada uno de los conceptos abordados durante este ejemplo. Muy bien, en esta ocasión vamos a realizar el ejemplo del cálculo de las provisiones de las prestaciones sociales. Nuevamente recordamos que las prestaciones sociales, tales como la prima, las cesantías, los intereses a las cesantías y las vacaciones, no son un valor que se paga cada mes al trabajador, sino que como son valores los cuales se deben cancelar una vez al año, entonces la empresa se debe organizar o provisionar para calcular mensualmente cuánto sería el dinero que tendría que guardar, ahorrar o repetir, provisionar para que en el momento en el que le toque realizar el pago cuente con el capital suficiente para hacerlo. En este caso, como las primas corresponden al valor de un salario por cada año de trabajo, únicamente que dividido en 2, la mitad el 30 de junio y la otra mitad antes del 20 de diciembre. Entonces, cada mes la empresa debe provisionar el 8.33%. ¿De qué valor? Las prestaciones sociales se calculan de los devengados de la empresa. Es el único concepto de los que hemos abordado al cual no se le disminuye o no se le resta el auxilio de transporte. Utilizando esta plantilla que usamos en el ejemplo del video anterior, donde calculamos una liquidación de nómina de 3 trabajadores de una empresa, entonces vamos a tomar el total de los devengados sin disminuirle absolutamente nada, no como en los ejercicios o cálculos anteriores, y lo multiplicamos por el 8.33%. Eso nos determina que esta empresa cada mes debe guardar o provisionar 478.911 pesos como concepto para pagar las primas de servicio de sus 3 trabajadores, vuelvo y repito, el 30 de junio y el 20 de diciembre. Muy bien. La misma situación sucede con las cesantías. Las cesantías se pagan el valor de un salario por cada año laborado o proporcional al tiempo que haya trabajado la persona en la empresa. Por ende, cada mes la empresa al liquidar su planilla de nómina debe provisionar o calcular un 8.33% de tal manera que el día que le toque pagar las cesantías, bien sea al trabajador porque lo va a retirar de la empresa o consignarlas al fondo de cesantías porque el trabajador va a continuar trabajando, entonces tenga el dinero suficiente para hacerlo. Para ello debemos tomar el devengado de lo que ganaron todos los trabajadores y multiplicarlo por el 8.33%. Si miramos es el mismo valor en las primas y en las cesantías. ¿Por qué? Porque ambas corresponden al valor de un salario mínimo por cada año de trabajo. Salario mínimo, un salario de los que se gane la persona por cada año de trabajo. Muy bien. Los intereses. Resulta que cada año la empresa le debe pagar al trabajador antes del 31 de enero un 12% de las cesantías que tenga acumuladas durante ese año entre el 1 y el 31 de diciembre. Como es un 12% anual, entonces cada mes la empresa debe calcular o provisionar
un 1%. ¿De qué? Del valor de las cesantías. Entonces aquí tomamos el valor de las cesantías y lo multiplicamos por el 1%, lo que nos va a determinar el valor que la empresa debe guardar cada mes para poder hacer el pago de esas cesantías antes del 31 de enero del año siguiente. Finalmente, encontramos el valor de las vacaciones. Recordemos que las vacaciones corresponden a un periodo de 15 días en el que el trabajador descansa, no va a la empresa, no tiene trabajo en casa, pero esos 15 días son remunerados, es decir, hay que pagarle al trabajador. Por ende, la empresa se debe organizar provisionando cada mes un 4.17% para que el día que el trabajador salga a vacaciones, la empresa cuente con el dinero suficiente para pagarle a él en las vacaciones y para pagar a otra persona que sea su reemplazo o que esté realizando su función. Por ende, debemos provisionar ese 4.17% mensual. ¿De qué valor? Resulta que cuando una persona está en vacaciones, pues no gana auxilio de transporte porque no se está dirigiendo hasta su lugar de trabajo. No va a ganar comisiones pues porque no está cumpliendo ninguna meta. No va a generar pago de horas extras pues porque no está yendo a su lugar de trabajo. Por lo tanto, únicamente generaría el pago de su salario básico, ¿sí? Entonces vamos a hacer aquí la sumatoria del valor de los básicos ofertados a todos nuestros trabajadores, lo que nos da aquí 5.577.803, y el valor de esas vacaciones, esas provisiones, lo vamos a calcular sobre ese básico. Es decir, vamos a tomar la sumatoria del básico y la vamos a multiplicar por 4.17%, determinando así que cada mes esta empresa debe provisionar 232.594 pesos para poder responder en el momento en el que le dé vacaciones a sus trabajadores. Es decir, que en total esta empresa debe provisionar 1.195.200 pesos cada mes para poder responder por los pagos anuales de primas, de cesantías, de intereses a las cesantías y de vacaciones, lo que nosotros conocemos como prestaciones sociales.